Teorías de conspiración del ocultamiento extraterrestre argumentan que la verdadera evidencia de los objetos voladores no identificados como visitantes extraterrestres están siendo reprimidas por diversos gobiernos de todo el mundo. Las distintas ideas presentes en la llamada teoría de la conspiración del ocultamiento extraterrestre han prosperado en la web, en multitud de foros y páginas que han creado un nuevo movimiento o corriente de pensamiento conocido como New Age. Los defensores de este movimiento se manifiestan a favor de la desclasificación de archivos por parte de los gobiernos, a los cuales culpan de ocultar información extraterrestre. Los gobiernos se han dedicado a negar todo tipo de evidencia extraterrestre. ¿Tienen estos contacto con alienígenas? ¿Está la humanidad preparada para el contacto extraterrestre? ¿Existe una conspiración para ocultar la existencia de los extraterrestres? ¿Tienen los gobiernos contacto con alienígenas? Es la pregunta que intentaremos responder esta noche de Mentiras Verdaderas. Cristian Contreras Radovich, efectivamente nos apasiona la ufología, nos apasiona los avistamientos de OVNI, lo hemos visto varias veces, ¿no?, acá en el programa. Algunos archivos que son engañosos, que son poco claros, otros que parecen ser muy inquietantes. Lo concreto es que esta noticia empieza a borrar de un paraguaso un paño oculto, ¿no?, durante tantas décadas. Desde 1947, cuando comienza la ufología moderna con el incidente de Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos, cuando cae una nave extraterrestre ahí, desde ese momento comenzó realmente lo que tú dijiste, una conspiración para silenciar todo esto por parte del gobierno de Estados Unidos y en general de todos los gobiernos que han tenido acceso a esta información. Y esto es así. Incluso uno ya sabe que se ha desarrollado lo que se llama el proyecto Dove. El proyecto Dove precisamente es un proyecto que unió al gobierno de Estados Unidos junto a Hollywood para desinformar a la población respecto del fenómeno OVNI que comenzó en 1947, como lo señalamos. Mira, de ese proyecto Dove, precisamente surgen las primeras películas de extraterrestres, por ejemplo, el día en que se paralizó la Tierra de 1951 y un poco después Encuentro cercano del tercer tipo, que son de alguna forma la manera de ir familiarizando a la gente sobre este fenómeno que, bueno, que marca la historia y que también marca todo lo que es el periodo del Antropoceno. Acuérdate que este dominio del hombre sobre el clima comienza también en 1947, un ascenso dramático. Entonces, uno se tiene que remontar un poco a eso. Y para ser muy concreto, sí, se ha vivido en un ocultamiento de esta información. Qué importante lo que nos señalas, Cristian, porque cuando volvemos a revisar esta noticia, avistamientos que formaban parte de los archivos de la CIA de los años 40 y 50 del siglo pasado, podemos hacer coincidir y cruzar esos datos con este ejercicio de la ficción hollywoodense, ¿no? Son en décadas parecidas cuando el cine se empieza a hacer cargo del tema. Efectivamente. Empieza una obsesión con el fenómeno OVNI. Efectivamente. Y la gente comienza a familiarizarse con estas películas. Bueno, y quizá para que no sea tan impactante. Ahora, la pregunta inicial, ¿estamos preparados? ¿Tú crees que estamos preparados para hacer contacto extraterrestre, Ignacio? Como humanidad me refiero, como pueblo. Pregunta, porque cuando uno revisa la ficción, a veces se ejercita la paranoia, se ejercita el caos en función de algo que quizás podría ser mucho más simple, ¿no? Digo, en la reflexión básica y simple de decir, ¿somos los únicos en todo el universo? A mí me parecería que no. A pesar de que la ciencia, como lo hemos aprendido en este mismo programa, ha sido incapaz de demostrar vida en los planetas cercanos. El capítulo de hoy día no es de ciencia en ese sentido, es de ufología, así que los científicos no tienen mucho que decir a este respecto. Pero sí nosotros,
y sí un poco recordar el episodio de Roswell, porque ese episodio que marcó la historia, que quedó en un velo de duda, porque ese 5 de julio de 1947, cuando cae el objeto volador a la Tierra, según lo que uno sabe, bueno, se publicó oficialmente en un periódico de Estados Unidos, en el Daily Roswell, pero a los 2 días llegó el gobierno y comenzó a desmentir y a aplicar esta política del silencio completamente. ¿Quién fue Philip Corso? Claro, Philip Corso. Mira, todos los restos de esta nave con los alienígenas iban, según los antecedentes, 6 alienígenas adentro de la nave y uno sobrevivió. Bueno, todo eso se trasladó al Área 51, que es la base secreta de Estados Unidos, donde se ha trabajado con toda esta tecnología extraterrestre según la ufología. Dentro del Área 51 trabajaba precisamente un miembro del ejército que se llamaba Phil Corso. Phil Corso es muy importante porque después de toda su experiencia publicó uno de los libros claves de la ufología, que como todo el mundo lo conoce, es el llamado libro El día después de Roswell, que lo vemos aquí en pantalla. Ahí está. Donde él narra su experiencia entrando en uno de los hangares del Área 51, abriendo un cajón, y según lo que él cuenta, él vio los restos de unos alienígenas grises muertos ahí. El testimonio de este coronel retirado marca entonces un antes y un después en esta historia que empezamos a narrar. Por supuesto, y cuando uno lee el libro, los detalles con que va narrando, claro, son propios, son propios de una persona que aparentemente, según todos los testimonios, vivió esto. Ahora, es muy importante decir una cosa, porque nosotros tenemos, afortunadamente, un documento de un extraterrestre que habría sido el que sobrevivió. Y ojo, son muy pocos los documentos, de alguna forma, con cierta, credibilidad, para sostener lo que vamos a ir sosteniendo, que es esta conspiración para ocultarlo. Pero tenemos aquí está. Este es un documento que se filtró y que vendría a ser el gris que sobrevivió al incidente de Roswell en 1947. Es lo poco que hay, pero es lo que hay. Para que todo el mundo lo conozca, si hay extraterrestres, son así. Al menos esto, que es una de las especies. Ahora, uno tiene que decir otra cosa, porque cuando se establece, uno comienza a analizar todo esto y uno habla de conspiración, claro que sí, pues, porque al menos lo que uno sabe es que, y por los antecedentes, que claro, hay más de una especie con la cual se ha hecho contacto, según las declaraciones que vamos a ir viendo. Pero dentro de estas que se ha hecho contacto, al menos se sabe de una especie que es sumamente hostil contra el ser humano, que nos busca el bien del ser humano, que es más, abduce a seres humanos y animales para la experimentación de ellos. Entonces, uno tiene que tener ojo respecto de esto, sobre todo ahora que se están abriendo estos archivos de la CIA. Y decir una cosa, que en estos más de 60 años que han pasado desde aquel incidente, mira, el año pasado, hace unos meses, la CIA declaró, y el FBI declararon, ambas instituciones, que la mayoría de los objetos voladores no identificados eran de autoría y construidos por los Estados Unidos. Eso lo señalaron hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, ¿ya? Pero ahora viene a desclasificar que evidentemente hay algunos objetos voladores no identificados que no responden a ninguna explicación derivada de ellos mismos. O sea, son seres quizá de otras dimensiones. Propiamente alienígenas. Propiamente alienígenas en ese sentido. Quedo
Quedo bastante inquieto con este libro del coronel retirado Philip Corso, ¿no? El personaje, entiendo, trabajaba en un proyecto secreto del gobierno norteamericano. Entendiendo este libro, ¿no? ¿Cuáles son un poco las teorías de lo que él ve, o más bien lo empírico de lo que él ve, o las acusaciones, lo que él revela en torno a este proyecto secreto? ¿Qué es lo que desnuda Philip Corso? Sí, él desnuda primero que observó con sus propios ojos a los extraterrestres muertos. Eso lo señala. Información concreta. Secreta y absolutamente confidencial. Confidencial. Que él saca a la luz en este libro. Efectivamente. Otra cosa también que señala que debido a la tecnología que descubrieron, comenzaron a desarrollar, por ejemplo, la fibra óptica, comenzaron a desarrollar el Kevlar, el circuito integrado y el láser. Es decir, esos 4 super inventos tecnológicos, según Phil Corso, los extrajo a Estados Unidos de la nave alienígena y de la tecnología que tenía, al menos en esa ocasión, digamos, en esa nave. Entonces, eso es otro dato concreto. Y claro, desde que se desarrolla el Kevlar, el circuito integrado, el láser, comienza un despegue tecnológico de Estados Unidos que prácticamente es como haber descubierto la escritura nuevamente. Qué increíble, porque estamos hablando de elementos que cruzan la vida tecnológica, doméstica, científica, industrial, hoy en muchísimos aspectos. Efectivamente. Y bueno, y muchos otros datos respecto de esto, que uno lo puede, incluso ahora el libro uno lo puede bajar por la internet, afortunadamente, uno lo puede leer. Antes era un libro muy privado, muy secreto, muy oculto, pero bueno, se han ido desclasificando estos archivos poco a poco. También él cuenta en una ocasión que una nave bajó y que fueron a visitar fueron a ver dónde había bajado la nave, porque la captaron por un radar. Y ahí uno de los jefes de Phil Corso habría tenido contacto con una de estas especies. Es decir, y claro, incluso narra, ahora me acuerdo que cuando se va a ir la nave le dicen, por favor, apaga el radar para poder salir sin ningún problema. La nave espacial, digamos, este objeto. Entonces, el año del contacto para los Estados Unidos fue 1947. Y así como fue 1947 el contacto en las sombras, públicamente comenzó, la desinformación. ¿Cómo lo relata Corso? Porque esto, claro, raya inmediatamente con la ciencia ficción, pero su testimonio es fidedigno. Es el testimonio de un teniente que trabajó en el Área 51. Y claro, cuando uno ha estado durante más de 60 años sometido a una constante negación del fenómeno ovni, abre estas cosas y claro, comienza la duda, que es parte del asunto. La desacreditación de estas cosas es parte del asunto, pero el libro está ahí. Entonces, es cosa de que todo el mundo lo lea y saber que a partir, de toda esta tecnología que llegó al Área 51, comenzaron a desarrollarse una serie de proyectos. Y es muy interesante también conocer un episodio, que es un episodio muy oculto, de un llamado hombre de negro. Recordemos que los hombres de negro van a ser los que van a preservar este conocimiento alienígena en la oscuridad. Son agentes de la CIA que tienen esa determinación específica. Por eso es muy bueno recordar el episodio de uno de estos agentes que cuenta que por ahí, por la década de los 50, cuando estaba trabajando como agente de la CIA, su jefe CIA le dijo, no vamos a decir el nombre porque él mismo no lo dice, ven, levántate, toma las maletas porque nos llama la Casa Blanca. Y claro, ellos partieron, estos dos hombres de la CIA partieron a la Casa Blanca. ¿A encontrarse con el presidente? Con el presidente Eisenhower.
Y bueno, y según cuenta este hombre de negro que decidió hablar y contar esta historia, que nosotros la ponemos en la mesa, cuando llegan a la sala oval y se enfrentan a Eisenhower, le dice lo siguiente a Eisenhower: necesito que vayan al área 51, porque en el área 51 prácticamente se ha generado un área al margen del gobierno de los Estados Unidos. Cuando le dicen eso, Eisenhower, según los testimonios, le dice que tenía la misión a este agente CIA de decirle al comandante del área 51 que si él no informaba lo que estaba ocurriendo adentro del área 51, se iban a tomar el ejército, se iba a tomar el área 51 en un par de días. Pues bien, parten. ¿El área 51 estaba actuando de forma independiente del gobierno norteamericano? Efectivamente. Es decir, en un momento dado, en 1947, cuando llega esta información, llegan esta nave, comenzó a estar al margen del gobierno de Estados Unidos. Eso es según este relato. Con ese nivel de autonomía e independencia. Sí, y le dijo, incluso cuando Eisenhower llamó, el comandante del área 51 le dice: usted no tiene nada que hacer acá. Por eso Eisenhower llama a estos dos agentes CIA y los manda al área 51. Cuando llegan al área 51, pues bien, vieron lo que muy pocas personas han visto: una nave espacial, según los relatos. Vieron los restos de los alienígenas, pero afortunadamente este miembro en las sombras, que no quiso dar su nombre pocos años antes de morir, decidió hablar. Y tenemos... Hay un testimonio. Una declaración de este ex agente CIA, que lo circunscribimos dentro de los hombres de negro, que va a contar qué es lo que vio. Vamos. 13 or 15 miles south to S4 had like different garage door openings. Okay. And in these garage door openings, they had like different saucer crafts. The very first one had the Roswell craft in. It was kind of crashed up, but apparently every alien that was in it died except for a couple. So you see the Roswell craft, and what are some of the others that you see? Well, the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil. We could rock next to it, and you could rock it. The whole thing probably weighed 150, 300 pounds. Could they tell what the source of power was of this craft? Yeah, it was like a reverse gravitational thing of some kind. In fact, later on, I got the mathematical code for reversing gravity in a 3x5 card. I guess there are different types of grays and so on. How did you see that evidence? Well, later on at S4, we viewed the autopsy film. And then the colonel said, what we've got in here is we're interviewing a gray alien. All right, right there. How did you feel at that moment? Well, I thought, boy, we had no idea we were going to see the real thing. All we saw was film. You had to have a little bit of heart racing Yes. at that moment. My boss was able to go in and had a partial interview with him. So what did this gray alien look like? Could you describe him a little bit? This one looked a little bit
oriental. It didn't look human as far as the skin tone and basically the shape of it and the size. How was its head size compared with a normal human, for example? Brain was kind of a little bit bigger, and some of the nose was very, very small. Impactante testimonio, Cristian. Lo vemos a él muy dañado en su voz. Entiendo que padecía en aquel entonces una enfermedad terminal. Cáncer terminal. Y decide, me imagino, impulsado por aquello, a contar su verdad en torno a lo que años antes había visto, había presenciado. Efectivamente. La entrevista la desclasificó Richard Dolan, un periodista de Estados Unidos, en el año 2013. Y bueno, es uno de los testimonios de esta desclasificación. ¿Pero de qué habla? Él cuenta que vio, como lo señalaba, el artefacto de Roswell caído y destruido, que vio a los grises, que tenían un poco la cabeza ovalada, que nos habla, eso nos remonta, tú sabes, al gran enigma de los cráneos ovalados. Entonces, son testimonios que se tienen y que uno los pone en la mesa porque, bueno, son importantes para ir observando esta realidad que se está desclasificando poco a poco. Ahora, claro, la ciencia no sabe nada de esto porque no está ni siquiera buscando mucho esto, porque la forma de buscar vida para la ciencia y la astronomía es distinta. Pero la ufología está impactando el último tiempo con estos testimonios. Y eso que ocurrió, todo este incidente que estábamos narrando de Roswell en 1947, pues un año después le ocurrió lo mismo a la Unión Soviética de aquel entonces, porque exactamente el 18 de junio de 1947 ocurre un incidente en lo que se llama la base aérea de Kapustin Yar. Kapustin Yar viene a ser el Área 51, pero de la Unión Soviética, ¿ya? Y ese día, lo que narra aquel testimonio, aquí estamos viendo afortunadamente algunas imágenes del Área 51, que es el área más fotografiada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante todo el mundo bipolar, porque no solamente es una base, como la vamos a ir viendo, de investigación extraterrestre rusa, sino que también una base para desarrollar misiles intercontinentales y otros tantos. Por lo tanto, estas fotografías que vemos son precisamente los archivos que los sacó Estados Unidos a través de sus aviones espías durante muchas décadas. Kapustin Yar, para que todo el mundo lo conozca. Pues bien, ¿qué sucedió? Bueno, y aquí vemos el área y la base subterránea que está diseñada bajo Kapustin Yar. La diferencia con el Área 51, que esta, bueno, tiene la firma y el ADN soviético, es decir, son galpones más oscuros, son galpones mucho más, en ese sentido, tenebrosos, pero donde, según los antecedentes y los testimonios que se han logrado, hay un hangar donde está un motor extraterrestre del incidente que vamos a conocer, del incidente de Kapustin Yar, y también otro hangar donde está uno de los cuerpos o los restos de los cuerpos de los extraterrestres que capturaron también a uno de estos. ¿Es cierto que hubo una autopsia en Kapustin Yar? En Kapustin Yar, mira, hubo una autopsia después. El incidente de Kapustin Yar, es bueno señalarlo porque ese 18 de junio de 1948, un año después, esta es la autopsia, pero esta autopsia es de 1969. Ah, muy después. Muy después. Es una autopsia de fuente soviética. ¿Ya? Ahora, obviamente todas estas autopsias han sido tema de polémicas, unos dicen que es mentira, otros dicen que es verdad, pero lo cierto es que al menos los 3 médicos que participaron de esta autopsia, de los restos de este extraterrestre que habría sido capturado, bueno, recogido en 1969, lo único particular es que los 3 médicos
murieron de una hemorragia cerebral el día 24 de mayo de 1969. ¿Los tres? Los tres el mismo día. ¿El mismo día? El mismo día. ¿En distintas partes? De Rusia, efectivamente. Bueno, de la Unión Soviética en el entonces. Entonces, claro, son antecedentes, pero son los pocos documentos que hay. Por eso, al menos dentro de la limpieza que uno puede hacer, uno puede observar esto. Ahora, en el incidente de Roswell que veíamos hace un rato atrás, de la autopsia, claro, primero se dijo que era verdadera, después se dijo que era falsa, pero ahora, hace muy poco tiempo, se señaló que la autopsia fue, digamos, creada a partir de una fotografía verdadera de la autopsia de Roswell. Yo me pregunto, Cristian, ¿los alienígenas, de existir, mantendrían contacto permanente con los gobiernos poderosos? ¿Algo así como visitas diplomáticas? Bueno, según algunos sí, pues. Según algunos sí. Y que desde aquel 1947 han comenzado a tener visitas diplomáticas. De hecho, en 1964 se registró este documento, que es uno de los pocos que se tienen también, de una visita diplomática en la base Holloman en Nuevo México, Estados Unidos. Esa visita muestra, o al menos quedaron estos registros: una visita alienígena donde muestra precisamente a los grises. Según algunos, fueron invitados algunos directores de cine también para al menos presenciar alguno de estos registros. Y a partir de los registros que observaron, comenzaron a salir nuevas películas que, bueno, se difundieron a través de Hollywood y que fueron preparando a la humanidad para este contacto y este episodio. Sabemos que es lo único que hay y, bueno, ahora, volviendo, o sea, retomando muy poquito el incidente de Kapustin Yar, la diferencia en Kapustin Yar de lo que ocurrió en Roswell es que los rusos le dispararon al avión, o sea, le dispararon a la nave y cayó la nave. Ahora, era un MiG. Un MiG, primero hay un digamos, se rastrea un objeto por un radar, se observa y sale un MiG a encontrarlo. Ese MiG se enfrenta, le manda un misil, le llegó a esta nave extraterrestre, pero antes de caer la nave le responde al MiG, destruye el MiG y la nave cae. Ambas naves caen y se destruyen. Ese fue el incidente de Kapustin Yar, que bueno, lo estamos viendo aquí recreado en estas imágenes y que marcó también el inicio. Recordemos que estamos en carrera, en una bipolaridad donde de alguna forma Estados Unidos no podía estar adelante en este contacto con la Unión Soviética. Ahora, y aparecen los dos grandes potencias con estos incidentes. Exacto, existir en un mundo absolutamente polarizado en aquella época. Interesante el hecho de que los soviéticos son capaces de derribar una nave alienígena. Esto demostraría empíricamente cierta superioridad bélica o tecnológica por ese hecho concreto, ¿no? Bueno, es lo que se sabe de este incidente, que por alguna razón le llegó este misil que se le envió y que, bueno, generó la precipitación de la nave al suelo, y de esos restos comenzó toda la investigación ufológica de la Unión Soviética y también en Kapustin Yar, que fue la base. Entonces, tenemos dos grandes bases, el Área 51 y Kapustin Yar en Rusia. Así que siempre es bueno recordar estos episodios para poder ponerlos en la mesa, porque es lo que hay también en esta desclasificación. No hay mucho más tampoco. Siempre hemos dicho, del 100% de observaciones que se tienen aficionados, con suerte el 1% son realmente dignas de ponerlas en la mesa. Y el resto, bueno,
quizá no muy reales, pero hoy día la ufología, debido a estos incidentes de alguna forma marcan el inicio de la ufología. Primero, en 1947 Roswell, pero al año siguiente Kapustin Yar. Y en realidad, sea lo que sea que haya ocurrido, es como haber vuelto a descubrir la escritura, porque ha comenzado una evolución tecnológica de tremendo impacto para el ser humano. El ser humano ya ha comenzado a manejar una información y una tecnología realmente, que para muchos resulta inverosímil, pero así es. Es importante constatar el dato que más allá de civiles, gobiernos o estados que desclasifiquen información, siempre vemos que los testimonios o la información emana de cúpulas militares. ¿Es allí donde está entonces el gran caudal informativo secreto en torno a la ufología? En un principio sí. Recordemos que al menos cuando uno habla de esta conspiración oculta, los militares son parte fundamental de esta. Entonces hay muchos militares que tienen estos conocimientos y que los van a guardar en silencio, por sus códigos de lealtad y sus códigos militares. Entonces, ahora que tenemos esta imagen, esta es precisamente la única supuesta imagen de esta visita en 1964, que es una primera misión diplomática donde, según los antecedentes que uno tiene, estos extraterrestres grises habrían venido a la Tierra. ¿Para qué? No solamente para pedir el rescate de los cuerpos de Roswell, sino que también para hacer un intercambio de información. Es quizá en esta visita diplomática donde realmente comienza la conspiración, porque según algunos, los extraterrestres le habrían dado al gobierno de Estados Unidos información privilegiada para el desarrollo tecnológico, a cambio de que el gobierno de Estados Unidos los dejara hacer algunas abducciones a estos. ¿Abducciones con quién? Con seres humanos, pues. Experimentos con seres humanos, a cambio de información. Entonces, precisamente son los grises los que hacen las abducciones. Roban a gente, hacen experimentos con gente, hay algunos casos de abducciones que son dramáticas, trágicas, y otros que supuestamente les ponen unos microchips para ir monitoreándolas. Vacas también que son capturadas para hacer experimentos. Entonces, es así, a cambio de información tecnológica. Hay un testimonio que nos parece clave en el contexto de lo que señalábamos, ¿no? Cómo son los militares los que finalmente guardan y manejan el mayor caudal informativo respecto de esta historia, de la historia ufológica. Hay un sargento norteamericano llamado Robert Dean. Me gustaría que nos pudiésemos detener en su figura para que nuestros amigos en casa lo conocieran. Mira, Robert Dean fue un mayor del ejército de Estados Unidos que recibió muchísimas condecoraciones. Es decir, fue un mayor del ejército con una historia impecable, sobre todo cuando trabajó bajo toda la tutela de la OTAN. Ahora, la particularidad de Robert Dean es que él tenía una clave que se llamaba la clave Cosmic Top Secret. Es decir, con esa clave tenía acceso a los misterios y secretos cósmicos de la misma OTAN y del Pentágono. Según él mismo cuenta, él pudo leer lo de las autopsias, se informó de los alienígenas durante un gran periodo de tiempo, mientras duró toda su carrera militar. Incluso cuenta él en una ocasión que muchos, en un momento dado en Europa, se vieron objetos voladores y Estados Unidos les declaró la guerra. Y cuando aparecía un objeto volador, iban los aviones
detrás de los objetos voladores y le comenzaron a lanzar misiles. Y según cuenta Dean, estos misiles rebotaban, no le hacían daño. Al cabo de 3 meses, de Estados Unidos decide parar esta guerra contra estos objetos y comenzar a estudiarlos, porque la tecnología y la ciencia estaban por sobre la tecnología y la ciencia de los Estados Unidos. Una guerra entre los Estados Unidos y alienígenas. Eso es lo que dice Robert Dean. Y como te decía, después de 3 meses la detuvo Estados Unidos porque era inútil, pues. Tenemos declaraciones de él que nos va a poner ya en un contexto de lo visionario también en qué consiste este contacto extraterrestre. Vamos, señor director. They concluded after the 3-year study that we were dealing not with one group, we were dealing with at least 4 separate groups. Photographs of crashes, retrievals, landings, and contacts. But they had landed and contacted people, indicated that they were humanoid, all of the 4 different groups. Out of the 4 different groups, all humanoid, one group was so human looking, they just like us. They could sit next to us in a restaurant, they could sit next to you in a theater, and you would never know. We concluded in this study that they were from somewhere else, another planet, another star system, perhaps another galaxy. We concluded that they were not malevolent or hostile, overtly. They certainly were able to defend themselves. But they did not have an agenda, an aggressive agenda that was hostile. Now, everybody says, which group is which, you know? Are they the lizards, are they the reptiles, or are they this, or are they that? It doesn't matter. We're dealing with some groups out there that are 1,000,000 years ahead of us in evolution, technology, and development. There are intelligent races out there that are 1 billion years ahead of us. What I'm trying to tell you is we are immersed in a universe that is conscious, teeming with conscious intelligence. And there are planets out there like grains of sand, filled with intelligent life. And there are cultures, civilizations, societies that are 1,000,000 years ahead of us. Now, for example, there was an annex on retrieval of bodies and autopsies with photographs. So the conclusions of the study, after 3 years, concluded that they had been coming here for a very long time, that they apparently had some involvement in the origins of our species. This alien issue, this extraterrestrial presence issue, is like Pandora's box. You can't open it just a tiny bit. You can't just tiny lift the lid and let just a little bit out. Because if you open the box, boom, everything's going to come out. The masses of people are going to demand more, 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 and more, which I believe they have a right to. But that mass of information, in fact, is going to be earth-shaking, literally earth-shaking. Un destacado sargento mayor del ejército estadounidense, Robert Dean, entregaba ese testimonio que la verdad es bien espeluznante, ¿no? Las masas van a exigir más y más información. El tema alienígena es una caja de Pandora. No se puede abrir solo un poco, sino que esta información va a salir, va a explotar. Y va a explotar en la cara de los gobernantes, va a explotar en la cara de los congresistas y va a explotar en la cara de los ciudadanos necesitados de respuestas. Y es lo que está ocurriendo. Al menos lo que señaló también. Vivimos en un universo consciente con muchas formas de vida que están millones de años luz de distancia, seres interdimensionales que viajan de una dimensión a otra y que nosotros no podemos explicar cómo ocurre eso. Por lo tanto, testimonios fundamentales de este Robert Dean. Cristian, hacemos un breve alto, seguimos junto a Dr. File desclasificando esta información verdaderamente impactante. Vamos y volvemos, estás en Mentiras Verdaderas acá en la red.
Amigos, siendo las 23 horas con 21 minutos, hoy indagamos en cómo los gobiernos poderosos del planeta se han dedicado sistemáticamente a esconder información en torno a avistamientos OVNI, en torno a contactos entre seres humanos y extraterrestres. Tenemos a esta hora de la noche, y como todos nuestros programas, nuestro hashtag abierto, hoy con Dr. File MB, @mentiras_la_red, porque este tema ha causado enorme impacto en nuestros amigos en casa. Queremos revisar un poquito qué es lo que está pasando en las redes sociales a esta hora de la noche. Señor director, pasemos a observar un poquito Twitter. Carlos Olavarría nos dice: Estados Unidos, como la ex Unión Soviética, ¿habrán sido ayudados en materia científica y tecnológica para mantener su hegemonía? Es muy posible, y según muchos, sí, querido amigo. Es decir, hubo un intercambio en estas visitas diplomáticas, tecnología extraterrestre para el desarrollo, bueno, de la ciencia y la tecnología de Estados Unidos, a cambio, bueno, de algunos beneficios que le pudiesen otorgar Estados Unidos a estos alienígenas. Así que, según los antecedentes, ha habido intercambio, pues. Sí. Seguimos revisando Twitter a esta hora de la noche. Dr. File responde preguntas a nuestros amigos en casa. En el Área 51 se iniciaron las primeras pruebas de aviones fantasma. Hashtag Dr. File MB, a base de tecnología alienígena. ¿Qué podemos responder al respecto? ¿Qué son los aviones fantasma primero? Los aviones invisibles. Y bueno, sí, en realidad ha habido un desarrollo tan grande en Estados Unidos, en el Área 51, de una serie de naves de prototipo que van desde los platillos Northrop hasta aviones aeroespaciales, una gran lista. Por eso Estados Unidos en un momento dado el año pasado señaló que en realidad muchísimos de los avistamientos que se ven son con tecnología realmente desarrollado por los Estados Unidos a partir de este contacto. E incluso, lo importante en ese sentido, hay un avión que es el famoso avión triangular, que muchos lo han confundido con una nave extraterrestre, pero en realidad es un prototipo, uno de los primeros prototipos de Estados Unidos con energía antigravitatoria. Entonces, sí, queridos amigos, en el Área 51, muchísimo desarrollo, muchísimos prototipos de naves muy avanzadas y, según al menos los estudios, con tecnología venida desde las estrellas, pues. Energía antigravitatoria entenderíamos como una energía que permite flotar, básicamente, ¿no? Efectivamente. Por ahí tenemos un motor, la historia de un motor extraterrestre tremendamente misterioso, que lo vamos a ir desclasificando, y tremendamente polémico, que va a hablar de cómo se va desarrollando, en qué consiste toda esta nueva tecnología, los aviones invisibles. Que sospechosamente mostró en una época a los Estados Unidos con un desarrollo bastante explosivo. Efectivamente. Y siempre es bueno recordar estas imágenes, porque para todos los amigos en casa se reconocieron esas imágenes de la autopsia como inicialmente verdaderas a partir de falsas, pero se realizó a partir de una foto verdadera, según los últimos antecedentes. Entonces, esa autopsia que dio la vuelta al mundo tenía su cuota, parece, de realidad y de hechos concretos. Hay otro incidente, Ignacio, que ocurrió en mayo de 1986 en Sudáfrica. ¿Qué es esto que nos vamos a detener acá? Porque según los archivos extraterrestres que uno tiene, en Sudáfrica ese día cayó un objeto, y en Sudáfrica se capturó a este ser que estamos viendo en pantalla y fue trasladado al Área 51. Vivió durante 8 meses hasta que muere durante un interrogatorio, y este es el momento donde este gris muere durante este interrogatorio. Si uno se detiene, este es uno de los documentos también que se han filtrado, a este extraterrestre le empiezan a dar una especie de convulsiones. Si uno se fija bien, bota algo por la boca.
Aparentemente estaba atado de manos. Siendo interrogado en el área 51, comienza a convulsionar y finalmente muere. Entran a verlos, pero colapsa. Este gris, que como señalaba, habría sido lo que se recogió en un incidente en Sudáfrica en mayo de 1986, pero que muere finalmente también en el área 51. Así que son los antecedentes, y este documento también es uno de los documentos, de los pocos documentos que se tienen de esta desclasificación oculta de los archivos OVNI. Y si uno lo comienza a observar, también cráneo ovalado, capacidad mental superior. Estos grises no poseen tampoco ningún órgano genital externo. La boca muy pequeña, nariz también pequeña, pero con una masa encefálica, aparentemente un cráneo muy grande. Ojos orientales, también como lo había señalado en su momento dado, y es lo que hay. No hay mucho más tampoco, pero es lo que hay, queridos amigos. Cristian, evidentemente estas imágenes pueden despertar, por un lado, mucho impacto y por otro lado, tremendas suspicacias. Dudas si esto es ficción, es realidad, es Hollywood o es un archivo verídico de una cámara de seguridad. Es interesante en ese contexto, ¿no?, de esa discusión que es eterna, revisar qué líderes mundiales han hablado al respecto. Hay una declaración de Ronald Reagan, que entiendo, antigua ya, ¿no?, frente a Naciones Unidas, tengo entendido. Efectivamente. Que es bastante inquietante al respecto. Efectivamente, porque Ronald Reagan, exactamente en 1981, se reunió con el director de la CIA de aquel entonces, que se llamaba William Casey, y le preguntó directamente Ronald Reagan: ¿qué es esta cosa de los extraterrestres? ¿Es verdad o no es verdad? Y según los documentos, Casey le dijo a Ronald Reagan que desde 1947 los extraterrestres de estos que estamos viendo han comenzado a tener contacto con los Estados Unidos. Eso es así. Y lo que es más, en una declaración en la ONU, Ronald Reagan hace referencia a este contacto extraterrestre que, mira, la vamos a escuchar. Se refiere, pero uno se pregunta cómo un presidente de los Estados Unidos se va a referir frente a esta barbaridad extraterrestre en la ONU. Claro, aparentemente él tenía esta información de que efectivamente había un contacto. ¿Él va al hueso o es un discurso entre líneas? Es un poco entre líneas, pero escuchemos lo mejor lo que dice Ronald Reagan frente a la ONU en 1987. Lo tenemos. Lo tenemos. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war? Wow. Te das cuenta que hace como una reflexión, pero tomando y de alguna forma evidenciando lo que, según los antecedentes, le había contado William Casey, director de la CIA. Y lo que es más, le contó, pues bien, que estos extraterrestres no solamente comenzaron el contacto en 1947, sino que visitaban la Tierra desde hace miles de años. Es interesante la reflexión que hace el presidente americano en aquel entonces, ¿no? Vivimos en un planeta lleno de divisiones, en enfrentamientos bélicos permanentes. ¿Qué necesitamos? ¿Una amenaza externa, exterior, para que nos pongamos de acuerdo? Así es, pues. Nosotros también tenemos, al menos, son estos antecedentes los que se van poniendo en la mesa, y uno, claro, con el paso del tiempo, comienza a decantarlos y a decir cómo es posible que el presidente haya tenido estas
declaraciones donde hace referencia, y si uno se detiene en un momento dado, él dice, bueno, esta presencia alienígena en el planeta Tierra. Ahora, presencia alienígena que viene de hace mucho tiempo, según también William Casey, que se lo dijo a Reagan. Yo tengo por ahí un documento en Tiahuanacu, que quizá de uno de los registros antiquísimos de, bueno, estos supuestos extraterrestres que han visitado la Tierra. Quizá por ahí después lo tiramos para poder observarlo, que son los llamados alienígenas ancestrales, ¿ya? Entonces, ahora, recordemos eso. Sin embargo, podemos entrar en lo que se llama uno de los proyectos más polémicos dentro de todo este archivo desclasificado de la ufología, que es el proyecto Caret. Es el proyecto de un motor extraterrestre, que lo vamos a comenzar a ver. ¿Y qué es lo que sucedió? Mira, en 1986, estos son una gráfica surgida a partir de este proyecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? Según cuenta la historia, en 1986 apareció un misterioso hombre que se llamaba Isaac. Pues Isaac se presentó frente a un grupo de científicos en Silicon Valley, en Estados Unidos, y les dejó algunos registros, algunos pedazos de un supuesto motor extraterrestre para que este grupo de científicos lo pudiese estudiar. Es decir, establecer completamente los principios teóricos y operacionales de este motor. Y también, bueno, tratar de entender cómo funcionaba esto que estamos viendo. Esto causó en la ufología una tremenda polémica, porque ¿qué es lo que sucedió? Según los antecedentes, Isaac entrega esto y se va, y nunca más en la historia apareció. Entonces esto fue desacreditado durante muchísimo tiempo, pero cuando uno comienza a observar los resultados de lo que es, al menos los resultados de la investigación que se generó, primero, los científicos, según los documentos que a uno le llegaron de este proyecto de laboratorio, observaron primero un generador personal de antigravedad en 1986, imágenes tridimensionales grabadas y proyectadas, y un sistema complejo de símbolos y constructos geométricos capaces de definir la funcionalidad de este motor, que son estos que estamos viendo en pantalla. También una especie de propulsor de antigravedad. Y según los últimos, al menos los últimos datos, el motor no presentaba ninguna tuerca, ningún tornillo, ningún ensamble, sino que aparentemente a este motor que estaba en las partes, el material tenía información, contendría información, pero faltaría un elemento que vendría a ser una energía que permitiría que se fusionase, es decir, que se ensamblase automáticamente esto. Entonces, vendría a ser como los, bueno, no sé, se le aplicará un poco de una energía especial, y según los documentos, el motor toma, cada parte se ensambla con la otra para formar no solamente el motor antigravedad, sino que también se ensamblaría con una nave con todas las partes de una nave mayor. Vendría a ser como una especie de transformer en donde se le aplica energía y el material con esta energía, bueno, se vuelve a ensamblar. Cristian, ¿podríamos entender entonces que el gobierno norteamericano tendría la capacidad de aplicar esta tecnología alienígena en sus propias invenciones? Mira, bélica o en cuanto a aeronáutica. Hay un avión. O sea, ¿esa especulación podría ser realidad? Sí, hay un avión que es el famoso TR-3B, que es el triángulo.
ese avión de invención americana son los primeros aviones con tecnología antigravitatoria, que habría salido también, bueno, de estas investigaciones, de este polémico proyecto Caret, pero que es muy interesante sobre todo por los principios que va planteando. Sin embargo, esos por ahí van a aparecer el TR4, TR3B, que es un triángulo fundamentalmente, que ya van a aparecer. Pero bueno, muchos de estos aviones que vemos son desarrollados con tecnología de avanzada y según muchos sacada de estas naves que se han caído, porque es muy cierto que no es la única nave que se ha caído. Según algunos antecedentes hay 114 naves que se han estrellado contra la Tierra. 114 naves que se han estrellado contra la Tierra, algunas en Colombia, otras en Argentina. Información que se ha mantenido bajo 7 llaves. Efectivamente. Ahí aparecía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los investigadores de Silicon Valley llegan, ahí está, estos son los aviones triangulares de los Estados Unidos con esta tecnología antigravitatoria. Pues bien, llegaron a la conclusión de que le faltaban antecedentes para poder reconstruir el funcionamiento de este motor extraterrestre. Cristian, ¿hay información en torno a si la materialidad de estos desarrollos tecnológicos alienígenas tendrían relación o se encontrarían estos materiales en el planeta Tierra? Digo, sustancias minerales, en fin. Mira, al menos lo que uno tiene acá, lo que uno sabe de este proyecto Caret es que, el material se desconoce, pero que el material tiene información encriptada adentro. Es decir, es material de alguna forma con una especie de nanotecnología incorporada, que es lo que se está desarrollando precisamente hoy día en Estados Unidos. Recordemos que una de las industrias más poderosas del presente y del futuro es la nanotecnología. Vamos a seguir revisando cómo los Estados Unidos han utilizado información privilegiada alienígena en la construcción de algunos de sus aparatos tecnológicos y quizá funcionan hoy día y no tenemos idea. Hacemos un alto y seguimos. Dr. File está en Mentiras Verdaderas, no te vayas. 44 minutos en vivo y en directo. Esto es Mentiras Verdaderas, el hashtag abierto, Dr. File MB, @mentiras la red. Estamos desclasificando información. Durante tantas décadas los gobiernos se escondieron y pusieron paño frío, ¿no?, a las conspiraciones, a las dudas, a las preguntas en torno a avistamientos ovni, en torno a visitas alienígenas extraterrestres. Quiero volver a la noticia de esta semana, ¿no? Hace solo 2 días esto dio la vuelta por varios portales del planeta. La verdad está ahí afuera. Titula esta noticia: la CIA publica cientos de documentos sobre objetos voladores. Documentos que contienen imágenes de los años 40 y 50 del siglo pasado y que pertenecen, por supuesto, al archivo digital de la agencia norteamericana. En ese contexto seguimos repasando algunos episodios que vale la pena poner sobre la mesa, ¿no? Un astronauta de la misión Apolo que reconoce una visita extraterrestre. ¿De qué estamos hablando aquí, Cristian Contreras Radovich? Estamos hablando de que, ahora vamos a comenzar con quizá otra de las declaraciones más sustanciosas. Al menos los documentos que estamos viendo son algunos de las observaciones que se han visto desde el espacio, que son documentos desclasificados de la NASA desde 1965 hasta el día de hoy. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Que aparece en escena un astronauta que fue el 6º hombre en pisar la Luna, que se llama Edgar Mitchell, y que, como te lo va a señalar la declaración, él señala que desde hace más de 60 años efectivamente ya ha comenzado un contacto. La particularidad de estos documentos que estamos viendo, que estos son los archivos desclasificados de la NASA respecto de estas observaciones de objetos, extraterrestres muy desconocidos. Pero tenemos la cuña y la declaración de Edgar Mitchell, de este 6º hombre en la Luna. Señor director, que hable por sí solo.
go further than that. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all, but there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. Are you convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. Now, have we been able to identify for sure where the other planets are? No, we have not. Certainly not in our solar system. But they've identified quite a number of planets now that very likely could be life-bearing planets. And I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. There's more nonsense out there about this than there is real knowledge. But it is a real phenomenon. And there's quite a few of us that it's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so. But slowly it's leaked out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it. I happen to have grown up in I don't even know whether you know this place, Roswell, New Mexico, where presumably the Roswell incident of 1947 took place. And I'm quite knowledgeable of the lore there, and since I grew up there. But I've also been in military circles and intelligence circles that knows beneath the surface of what has been public knowledge. But yes, we have been visited. Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la luna. Y un astronauta con tremendo prestigio que reconoce todo esto. No podrían ser más macizas sus declaraciones. Efectivamente. Y quizás, mira, quizás el hombre que impactó al mundo los últimos años fue y ha sido el primer, un exministro de Defensa de Canadá, Paul Heyler. Porque, claro, hasta el momento tenemos declaraciones de astronautas, de hombres de negro, etcétera, militares. Pero lo que vamos a escuchar ahora es la declaración, del primer hombre del grupo de los 8 que reconoce abiertamente que Estados Unidos ha tenido contacto desde 1947, que los ovnis son tan reales como son los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas y que Estados Unidos tiene de alguna forma un trato con 4 especies extraterrestres. Las declaraciones de Paul Heyler han dado la vuelta al mundo y vale la pena recordarlo porque es el primer político de peso mundial que reconoce oficialmente esta historia. Exacto, no de manera entre líneas, ¿no? Como lo habíamos visto con las declaraciones frente a la ONU de Ronald Reagan. Esto ya es abiertamente. Vamos a verlo. Vamos. Before I could even say hello and how are you, he said every word is true and more. And he said that there had in fact been face-to-face meetings between United States officials and extraterrestrials from other star systems. And with that assurance, I decided to go public and say, for the first time of anyone of cabinet rank from the G8 group of countries, that UFOs are as real as the airplanes flying over your head, and said it without any restriction whatsoever. Impresionante. Son las declaraciones de Paul Heyler que, afortunadamente ha comenzado a abrir sus documentos. Él habla de 4 razas alienígenas en contacto con los Estados Unidos. Y también tenemos otra declaración donde él va a recordar también el incidente de Roswell. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Tuesday, July the 8th, 1947, at 11 a.m. Mountain Time, Roswell Airfield Commanding Officer Colonel William Blanchard announced in a press release the recovery of a flying disc. That was the truth. Later that same day, at approximately 4:30 p.m. Central Time, Brigadier General Roger Ramey, commander of the 8th Air Force and Blanchard's supervising officer, presented to the press an alternative story. He claimed the Army had recovered a Rowan target device suspended by a neoprene balloon. That was a lie.
In fact, it was the cornerstone lie of what was to become a cult of lying and disinformation that is still United States policy today, 68 years later. El primer ministro con ventilador. Así es. Es quizás, como bien decía Dr. Feil, el testimonio más macizo en torno a estas eternas conjeturas de si es real, si es falso, los gobiernos lo esconden. Yo me pregunto, después de estas declaraciones tan contundentes, ¿por qué los gobiernos sistemáticamente ocultan el acercamiento ovni? ¿O la veracidad de la existencia de vida fuera de nuestras fronteras terrestres? Mira, la explicación para la opinión pública es que, bueno, para cuidarlos porque podría generar un pánico colectivo. Bueno, eso pudo haber sido hace 70 años atrás, pero hoy día no. La gente no se va a espantar si se hace público el contacto extraterrestre, porque a través de Hollywood ya estamos vacunados con todo tipo de seres del espacio. Pero yo creo que aquí entra lo que es la conspiración, porque si todo esto es así, habría una conspiración donde estarían incluso involucrados extraterrestres con un gobierno en las sombras que busca mantener todo esto oculto para instaurar un nuevo orden mundial, querido Ignacio. Es decir, la teoría de la conspiración que nos habla de que hay una élite en el poder que busca el gobierno mundial, una dictadura mundial, y abajo que el resto trabaje como esclavos, sería una de las cosas que también está oculta detrás de este contacto extraterrestre. Y a este respecto, a la pregunta, ¿existe una conspiración para ocultar la existencia de los extraterrestres? Dejemos que la responda directamente Paul Heyler, el ex ministro de Defensa de Canadá, que ha abierto sus archivos ya en su epílogo de vida. Él sí reconoce que hay una conspiración entre Estados Unidos y unas razas venidas del espacio, y una que no es beneficiosa para la gran cantidad de seres humanos. Si quieres, vamos, y que las declaraciones de Paul Heyler, bueno, les queden en el recuerdo a todos los amigos en casa y que saquen las conclusiones en casa, pues. Vamos a ver. In my brief address to the Citizens Disclosure hearing, I said that the United States and much of the Western world is ultimately controlled by an unelected, unaccountable cabal. Its apex is the banking and financial cartel, followed by the oil cartel, the CEOs of the largest and most powerful transnational corporations, major intelligence agencies, including the CIA, the FBI, and the NSA, and a major slice of the U.S. military. Their collective power and influence is incalculable. And it is their plan for the U.S. and the rest of us that is so alarming. Their plan is an empire greater in size and power than any empire before it. They call this the New World Order, which, ironically, is the same name Hitler used for the smaller empire he imagined. Wow, contundente. Y que quede claro que según Paul Heyler y toda esta desclasificación, sí hay una conspiración para ocultar el tema extraterrestre. ¿Por qué? Porque se estaría buscando un gobierno mundial, una dictadura mundial como nunca antes ha existido en la Tierra, y en la cual también estarían involucrados algunos seres del espacio que no son beneficiosos para la humanidad, querido Ignacio.